Bueno, vamos con la segunda parte. Comparto. Bien, acá lo que ustedes tienen como bibliografía obligatoria es el trabajo de Méndez. Es el trabajo de Méndez sobre planificación estratégica. Y después hay un trabajo que yo preparé sobre planificación y que va a servir por el tema de problemas también que vamos a ver en 2 semanas, ¿no? Em, entonces, remito para que ustedes puedan ir viendo esa bibliografía en este tiempo. El- Hay un expositor eh, muy conocido en América Latina, Carlos Matus, que trabajó mucho tiempo planificación. Cuando él habla de planificación, se refiere al cálculo que precede y preside la acción, no solamente anticipa la acción, sino que gobierna la acción, ¿no? Este, Se necesita una mediación entre el presente y el futuro, prever, cuando la predicción es imposible en el campo de las relaciones sociales, es imposible predecir con exactitud, sobre todo en tiempos, digamos, en escenarios de largo plazo. Se necesita capacidad para lidiar con la contingencia, con las sorpresas, ¿no? Con lo inesperado. Hay que mediar también el pasado con el futuro, relacionar el conocimiento y la acción. Entonces, la actividad de planificación es una actividad que de alguna manera trata de aportar elementos de juicio vinculados con las trayectorias, con la posibilidad de anticipar contingencias y sorpresas, con esto de relacionar la reflexión que se hace sobre la realidad con la puesta en práctica, también relacionar lo político con lo técnico. Entonces, es una actividad central en el campo de las intervenciones públicas y que muchas veces ha sido más bien como menoscabado, con el argumento de que se pierde mucho tiempo y hay que actuar rápidamente y, bueno, a veces muchos de los estropicios en materia de política pública se deben a que no hubo ninguna reflexión previa. No se consideraron ninguno de los factores importantes y se fueron tomando decisiones efectistas, muy inmediatistas, que después complicaron aún más el problema de base, ¿no? Entonces, él hablaba de que gobernar implica articular tres cuestiones. Uno, el tener un proyecto de gobierno. Otro es lo que tiene que ver con la gobernabilidad del sistema. Si el sistema es gobernable, cómo se articula los distintos actores en un campo de gobierno. Y después la capacidad de gobierno como esta forma de articular o de poder permitir la instrumentación de un proyecto de gobierno en un contexto en donde hay que asegurar esa gobernabilidad. La planificación es posiblemente la herramienta principal de esa capacidad de gobierno. Y permanentemente Matus insiste en que la planificación no es el espacio privilegiado de un grupo acotado de personas, sino es una actividad que debería involucrar a una multiplicidad de actores, ¿no? Con el propósito de garantizar una mayor efectividad, una mayor gobernabilidad de las intervenciones, una mayor aceptación. Necesita esta visión más amplia, ¿no? Recomiendo la lectura, está en la bibliografía complementaria, en los trabajos de Matus. Lo hemos sacado por el momento de la bibliografía obligatoria para no hacer tan extensa la lista de textos, ¿no? Eh, el Matus, sobre todo, buscaba distinguir entre lo que encontraba que era la planificación normativa, tradicional, y América Latina tiene una larga tradición en materia de planificación, con resultados interesantes y también con muchos fracasos, que en muchos casos estuvo muy caracterizada por esta visión muy rígida, muy elitista de la planificación, muy basada en el plan libro, ¿no? Y que se supone que estaba generado por actores con un conocimiento cabal de la realidad
y por tanto tenía que ser aplicado e instrumentado sin ningún tipo de adaptaciones o de interacciones, ¿no? Entonces, él le antepone esta idea de la planificación estratégica situacional, que tiene una serie de características, ¿no? Que tiene que ver con este, vincular lo técnico y lo político, distribuir la capacidad de planificación en una diversidad de actores de la sociedad, en el tema de establecer pautas para lidiar con lo imprevisto o con las sorpresas, con las contingencias en un ámbito de interacciones sociales. ¿Quién puede tener previsto de antemano para un tiempo largo cómo van a ser todas las interacciones entre todos los actores? Es imposible, por lo tanto hay que tener, hay que poder combinar una orientación en un sentido y la capacidad de adaptarse o de flexibilizar la instrumentación a distintos contextos, ¿no? Entonces, insistió mucho en esto. Y esto es un poco lo que toma el texto específico de José Luis Méndez, eh, para quien, ¿qué significa lo estratégico o la estrategia? Bueno, tiene que ver con actuar en un escenario complejo y tratando de combinar una serie de actores, acciones, recursos, distintos factores que estén. El término estrategia además no solamente tiene que ver lidiar con esa complejidad, sino específicamente con cuáles son las capacidades de una organización para lidiar con ese contexto y efectivamente identificar cuál es el objetivo a partir del cual va a desarrollar una maniobra o una serie de acciones específicas en términos de ese objetivo en ese contexto complejo en donde lidia con un conjunto de actores, lo que se llama un contexto estratégico, como mencionaba Matus, que no es un contexto paramétrico, que es un contexto donde hay figuras que son inertes, que están ahí rígidas, sino es un contexto estratégico. Cuando uno lanza políticas públicas, las dirige a un grupo de personas que reaccionan ante esta política, o sea, tienen su opinión respecto a esa política y por lo tanto se da en un contexto estratégico porque hay una multiplicidad de actores. No se trata de actores que son recipientes pasivos de cualquier tipo de política, ¿no? Entonces, por eso también el término estratégico tiene que ver con eso. Bueno, hay una definición para que ustedes vean en el texto de planificación estratégica, en donde lo importante en esos, lo que llama el usos de estrategia, dice, bueno, efectivamente en la organización, es decir, en lo que implica eh, esta organización que está planificando, cómo identifica y concentra sus fuerzas, cuáles son sus puntos más significativos, más fuertes, algunos puntos más débiles, está centrado un poco en qué organización está planificando, cuál es su posicionamiento en el terreno, cuál va a ser la secuencia de acciones que va a llevar adelante o sus maniobras y cómo va a ser su ejecución de esas distintas maniobras, ¿no? Y la planificación estratégica, dice Méndez, obviamente tiene inicios o tiene antecedentes importantes en el ámbito militar, y también en el ámbito empresarial, ¿no? En donde, bueno, está muy asociada a cómo vencer a un rival o cómo ocupar una porción más importante de mercados y en desmedro de otras empresas, etcétera, y aplicada al ámbito, digamos, de las políticas públicas, necesita esas adaptaciones en donde no solamente está en juego la competencia para anular a otros actores, sino al revés, ahí están involucradas acciones vinculadas a la cooperación, al aprendizaje colectivo, a la acción conjunta, o sea, más que competencia, la colaboración. Entonces, hay planificación estratégica que contempla esa colaboración, no estrictamente esa competencia, ¿no?
Y ese es uno de los puntos importantes que señala. Y en parte de la planificación también marca aspectos importantes como es la reputación o la trayectoria de una organización, de un ámbito organizacional determinado. Puede ser el Estado Nacional, puede ser una provincia, un municipio, un ministerio, una dirección, lo que sea. La construcción de esa reputación a través de una sucesión de prácticas sistemáticas en un sentido, con un tipo de orientación, también fortalece los mecanismos de cooperación porque claramente se puede anticipar el comportamiento de los distintos actores, ¿no? En particular el actor que estaba haciendo la planificación. Matus hablaba de que la planificación estratégica produce una ruptura respecto de la planificación tradicional, ¿no? Una ruptura que son rupturas epistemológicas que están en el campo de los sujetos, de las relaciones de saber y poder, de espacio y de tiempo. Por lo pronto, referidas a sujetos, ¿no? La planificación tradicional está centrada en planificadores, ¿no? Y básicamente está en la confianza de que hay un grupo de planificadores que actúa eh, por, por todos los demás, ¿no? Y que su relación es una relación, que después vamos a ver también en relación entre saber y poder, una relación sujeto-objeto o sujeto-naturaleza, ¿no? La planificación estratégica disemina las responsabilidades de planificación en un conjunto de actores decisores que están en distintos planos, ¿no? Decisores que también están en el campo de la implementación. Entonces, la planificación estratégica necesita información de distintas partes y la participación de distintos actores, que en general participan de los procesos de toma de decisiones, pero también actores que serían destinatarios también como insumos de información muy importantes también en términos después de la legitimidad de una acción de gobierno. Y efectivamente la relación es de sujeto-sujeto, ¿no? Son actores que son los principales referentes de un campo de política pública, ¿no? No son aspectos técnicos, son actores, su voluntad, sus deseos, sus preferencias, lo que piensan de una política pública, etc. Ruptura entre saber y poder. Bueno, consecuentemente con eso, no solamente sabe el que es digamos, el técnico racional, especialista en planificación, sino que los saberes están diseminados también. Y por lo tanto, no hay una separación entre lo técnico y lo político, sino que hay énfasis y actores con énfasis distintos, pero que necesitan dialogar sobre razones, sobre enunciados fácticos y sobre enunciados valorativos, ¿no? Entonces tiene que haber una mayor comprensión de los argumentos técnicos y los argumentos políticos en la planificación, y por otro lado, que no el saber está diseminado y el poder para tomar decisiones está diseminado. Con respecto al uso del espacio y tiempo, bueno, el espacio es algo que no está dado a priori, estrictamente como un espacio físico, sino que es un espacio de relaciones sociales y que se construye en el proceso de planificación. Entonces también tiene que ver con cómo son las dinámicas de interacción entre los distintos actores y esas dinámicas son las que dan, y esas distintos tipos de interrelaciones son las que dan el marco espacial. Y temporalmente estamos hablando no de un libro, de un plan libro, sino que es un énfasis en digamos, en ejercicios continuos de planificación que además consideren todas las trayectorias previas. Entonces, estamos hablando de algo, digamos, de una actividad no discreta, ¿no? Y que en un momento encuentra un hito específico, sino en una sucesión de hitos que van ofreciendo información sobre la realidad, sobre su cambio a partir de las intervenciones y evidencia acerca de de las reorientaciones necesarias en ese proceso, digamos, de planificación. Eh,
Entonces, bueno, estos son aspectos del trabajo de Matus. Un poco para terminar y dejarles un poco la lectura del trabajo de Méndez, es etapas de la planificación estratégica. Puede ser que el texto difiera un poco también del perfil de Matus, que no lo hemos puesto en la bibliografía, sino vamos a tomar este trabajo de Méndez. Eh, Habla de etapas en la planificación estratégica, él habla de la definición o acuerdo sobre el procedimiento, es decir, cuál es el grupo estratégico, cómo se realizará el proceso de planificación, quiénes son los que van a estar involucrados, etcétera. La definición de la misión organizacional, o sea, qué se espera de una organización respecto de un campo temático determinado, cuál es el análisis de situación, cuál es la situación actual, qué es lo que esperamos, digamos, en términos de una situación futura, que es esta idea de la visión, o sea, qué esperamos del futuro, qué objetivos específicos planteamos pensando en esa visión, que es esa imagen de más largo plazo, en donde queremos vernos situados en un ámbito específico, no sé, transporte, en energía, en ambiente, etcétera. La definición de la estrategia ya como, no solo como una acción más integral respecto de la planificación, sino más como este, cuáles son las prioridades y después en el punto 7 cuál es la mecánica y la secuencia de las acciones, así como es el estratagema, ¿no? Cuál es la secuencia de pasos, ¿no? Que tiene que ver también con esta idea de estrategia. Identificar hitos que impliquen de éxito o de riesgo, ¿no? Entonces anticipar esto y efectivamente desarrollar una práctica de seguimiento para permitir los ajustes en el proceso de instrumentación del plan, ¿no? Es decir, una serie de hitos que permitan ir haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Bueno, hay otras cuestiones para seguir mencionando. Es importante el análisis del entorno y en qué entorno se despliega esa estrategia, si es un entorno más favorable, desfavorable o neutro, si la estrategia es una estrategia más ofensiva, o sea, de avance o de crecimiento, incluso en un campo de política pública donde no es que se está combatiendo un enemigo, nada por el estilo, o en el ámbito empresarial, sino se está avanzando activamente en un campo determinado, o más bien de retroceso, de defensa, o más neutral. Y entonces, bueno, sugiere Méndez que en un entorno favorable le corresponde una estrategia más ofensiva, en uno desfavorable más defensiva, dependiendo cuál es el entorno. Si uno puede pensar en políticas económicas, en un entorno muy crítico, cuáles son las medidas protectivas que se pueden considerar para proteger lo existente, entonces más una estrategia defensiva. Bueno, habla de ejemplos en ese sentido y algunas otras herramientas como el análisis de involucrados, etcétera. Pero eso, básicamente lo que me interesa del trabajo de Méndez es esto que hemos visto en términos de cómo ve la estrategia, cómo ve los pasos, cómo, cuáles son las secuencias en la planificación estratégica, sus usos, este, y un poco esta idea de cuáles son las estrategias en función de los entornos. Eh, Bien, bueno, cerrado este punto, mi invitación es ya iniciar el año y la cursada, y para que ustedes puedan ver este video, bueno, en el día que ustedes quieran durante esta semana y la semana que viene, que empiecen las lecturas, que empiecen a pensar para nuestro primer ejercicio y también pensando en el trabajo final, que es un trabajo sobre una política pública, que ustedes empiecen a pensar en un ámbito de política pública y empiecen a pensar en un problema que les interesa, no, no sé, la mortalidad infantil, problemas de inserción laboral de personas con discapacidad, problemas energéticos, problemas ambientales, problemas de seguridad vial. Hay decenas miles de problemas, ¿no? Pero usted se sitúen en un ámbito problemático y temático que es de su mayor interés
y en algún momento dentro de ese campo les va a interesar una política actualmente vigente que la van a poder estudiar después en el trabajo escrito final. Pero los ejercicios van a ser ejercicios primero de análisis de un problema, después de diseño de una intervención sobre ese problema y después otro sobre el análisis de capacidades o un análisis sobre un diseño de indicadores de evaluación, ¿no? O de seguimiento. Entonces tiene que ver un poco con un problema que ustedes identifiquen y una acción que ustedes entienden que se puede instrumentar en términos generales, ¿no? Entonces vayan pensando en estos ejemplos y bueno, cuando nos veamos en 2 semanas vamos a poder primero conocernos, un poco conocer sus perfiles, sus características, sus intereses y vamos a retomar algo si ha quedado un poco eh, confuso y si no abordar la clase 2 que es una clase que vamos a abordar directamente, vamos a partir de problemas públicos, ¿no? Problemas, ¿no? Cómo definir problemas, sus causas, y ahí vamos a activar un primer ejercicio. Bueno, muchísimas gracias y bueno, dejo de compartir y me despido de ustedes. Les deseo una buena semana y nos vemos en 2 semanas presencialmente. Hasta luego.